Hola, querida familia, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra programación en estudio de nuestra serie de estudio llamada, que hemos titulado el Apocalipsis, Esperanza para la Familia. Y hoy vamos a darle seguimiento al estudio del mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero antes de comenzar, quiero darte las gracias por compartir, por darle like y por suscribirte a nuestro ministerio. Muchas gracias de todo corazón. Estamos muy agradecidos. Queremos, mediante este ministerio, llegarle a todas las personas que podamos con palabras de ánimo, de esperanza, sobre todo predicar el evangelio a todas las personas que quizás no podemos llegar nosotros físicamente, pero a través de este medio podemos llegarles. Así que muchas gracias por compartir. Y bien, ¿qué te parece si comenzamos a seguir estudiando el mensaje a la iglesia de Tiatira? Hoy vamos a estudiar la sección número 2 y que le hemos titulado Descifrando quién es Jezabel en el libro de Apocalipsis. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con unas palabras de oración y entremos de lleno al estudio? Oremos. Padre bueno, Señor, en esta hora suplicamos nuevamente tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, entendimiento y sobre todo humildad para poder aceptar y poder entender el mensaje en este día. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a darle seguimiento. Vamos a estudiar la segunda parte, la parte número 2 de este estudio de la iglesia de Tiatira. Como te dije, es un estudio largo, extenso, y por eso lo hemos dividido en secciones para poder estudiar poco a poquito este bello mensaje de parte de Jesús a la iglesia de Tiatira. Dice el Apocalipsis capítulo 2, y el mensaje de Tiatira cubre del versículo 18 al versículo 29. Ya estudiamos la semana pasada el versículo 18, leímos el versículo 19, y mire cómo dice el versículo 20. Pero vamos a darle lectura para refrescar un poquito nuestra mente. Dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, ya estudiamos el versículo 18, el versículo 19. Ahora el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, ya comenzamos un poquito a descubrir e intentar entender quién es Jezabel, que está representada como Jezabel en el libro de Apocalipsis. Ya vimos que no es Jezabel del Antiguo Testamento. Esta es una Jezabel simbólica, que alguien está detrás de ese simbolismo. Alguna persona, o una iglesia, o una religión. Y llegamos a la conclusión de que así como Jezabel en el Antiguo Testamento representaba varias cosas, lo mismo está representando, pero a través de símbolos, esta Jezabel en la iglesia de Tiatira. Así que, para poder identificar quién es Jezabel, vamos a usar 3 métodos, 3 herramientas que nos van a ayudar a poder discernir, descifrar quién es realmente esta Jezabel en el libro, en nuestro estudio del mensaje a Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Lo primero que vamos a hacer es
usaremos la descripción descrita en el versículo 20, que nos dice quién es Jezabel y qué hizo. Número 2, nos guiaremos en los años en que fue cubierta la época de la iglesia de Tiatira, del año 538 al año 1798. O sea que en esa época surgió la que está simbolizada como Jezabel en nuestro estudio. Número 3, vamos a usar un poquito de contexto y vamos a tomar un poquito de historia de lo que se sucedió en la iglesia de Pérgamo como principio de la apostasía de la iglesia cristiana. Así que, primero, número 1, dice el versículo que Jezabel se decía ser profetisa. ¿Qué es una profetisa? Bueno, en los hombres se le llama profeta, en las mujeres se le llama profetisa. Y sabes, la entrada del pecado al mundo hizo que la comunicación de entre Dios y el ser humano cesara, terminara a causa del pecado. Pero no por eso Dios dejó de comunicarse con su pueblo. Claro que no, sino que Dios usó otro método y fue mediante la comunicación mediante sus profetas. En otras palabras, cuando Dios quería comunicarle algo a su pueblo, se lo comunicaba al profeta y el profeta se lo comunicaba al pueblo de Israel. O cuando el pueblo de Israel quería hablar o preguntarle algo a Jehová, a Dios, le decía al profeta y el profeta le decía, iba hacia Dios y le escribía la situación. Un profeta es uno que recibe comunicación de Dios y lo transmite a su pueblo. Profetas hay muchos en el Antiguo Testamento. Está desde Moisés, está Josué, está Jeremías, Daniel, Elías, Ezequías, Amós, Oseas. Bueno, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento que ejercieron este llamado. Para ser profeta, Dios tenía que llamarles e invitarlos a ser su mensajero. Nadie puede decir, yo quiero ser profeta. No, tienen que recibir el llamado de Dios a ser un profeta. En el Antiguo Testamento, el ser profeta nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de profecía. En otras palabras, el ser profeta. Oh, interesante. Eso quiere decir que aún hoy en día existirá ese don de profecía, el ser profeta. Pero me refiero a ser profeta de Dios. Buena pregunta. Bueno, sigamos adelante. Jezabel se decía ser profeta, ser vocera, ser mensajera, no de Jehová, sino del Dios de Baal. Esta Jezabel, que está simbolizada y que está representando a alguien en nuestro estudio de la iglesia de Tiatira, también se dice ser profetisa, ser profeta, ser mensajera, ser vocera. A diferencia de Jezabel, esta persona se hace llamar profeta, mensajera, pero de Dios. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cómo todo va encajando poco a poquito. Como te lo dije en el estudio pasado, Jezabel representa
literalmente o representó literalmente una religión. Entonces, esta Jezabel también tiene que representar una religión. ¿Y sabes qué? Está representando la religión cristiana. ¿Por qué? Porque hizo fornicar, espiritualmente hablando, a los cristianos. Número 2. Esta Jezabel fomentaba el culto a Baal en Israel. La literal fomentaba el culto a Baal en Israel. Hacía que los israelitas, el pueblo de Israel, adorara a Baal y dejara a un Dios, a un lado, al Dios verdadero. Esta Jezabel de Tiatira también hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Fomentó el culto. No solamente a Baal, a muchos dioses paganos dentro de la religión cristiana, dentro de la iglesia cristiana. Número 3. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento toleraba que Jezabel enseñara, seduciera a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, en Apocalipsis, en nuestro estudio de la iglesia de Tiatira, esta Jezabel también hizo lo mismo. ¿Qué hizo? El pueblo cristiano, la iglesia cristiana, toleró que esta Jezabel introdujera poco a poquito la idolatría y no solamente les enseñara costumbres paganas, doctrinas paganas, tradiciones paganas, sino que los hizo que aprendieran y aceptaran estas doctrinas, estas costumbres paganas, y las adoraran, las practicaran también. Lo mismito que hizo la Jezabel en el Antiguo Testamento. En sus palabras, hizo que practicaran paganismo y cristianismo a la vez. La pregunta es, ¿quién es entonces esta Jezabel simbólica en verdad? Bueno, aquí está lo interesante. Vamos a la época de la Edad Media, de la Edad Oscura, en la cual está representando la iglesia de Tiatira, del año 538 al año 1798. Y vamos a ver qué sucedió en el cristianismo en esa época, para poder y estar seguros quién es o fue esta Jezabel en la iglesia de Tiatira. Si vamos a la Edad Media, hablando en el ámbito cristiano, religioso, vamos a llegar y nos vamos a dar cuenta que nos empiezan a decir la historia, a contar que en el año 538, más o menos alrededor de esos años, al caer el imperio romano pagano, todos los emperadores, Constantino, Claudio, todo ese imperio romano pagano. Había dos imperios, el de Occidente y el de Oriente. El de Oriente fue el último que cayó, que fue destruido. Bueno, al caer el último imperio romano de Oriente con su capital Constantinopla, que hoy se le llama Estambul a esa ciudad, los únicos que sobrevivieron, básicamente o prácticamente, fue la Roma papal. Ya la Roma pagana de Constantino y todos sus emperadores, ese imperio pagano fue destruido, fue acabado por los turcos. Ya fue destruido. Ahora quedaba solamente la Roma
papal, la Roma cristiana papal. Ahora iba a quedar libre, sin que la Roma pagana estuviera detrás de ella. Ya queda libre para vivir, para crecer libre como otro gobierno, otro imperio, la cual sería la Roma cristiana papal. Quisiera comentarte algo interesante que encontré en un libro llamado El conflicto de los siglos, en la página 23, y mira lo que dice. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. O sea que en esta época comenzó a surgir la iglesia romana papal, conocido como la iglesia católica después, más adelante. El papado, ya estando asentado en el poder, comenzaron a hacer muchos cambios en doctrinas que estaban fuera de ser doctrinas bíblicas. Fue la época en que la misma iglesia romana papal comenzó a perseguir a los mismos cristianos que predicasen, que enseñasen, que creyesen otras creencias que no fueran las que la iglesia romana enseñaba. Lo mismo que sucedió acá con la Jezabel literal en el Antiguo Testamento. Cuando alguien se levantaba y enseñaba otra cosa que la reina que Jezabel no enseñaba acerca de Baal, los mataba. Y eso le pasó a muchos profetas. Aquí, la iglesia católica, la iglesia romana, cualquiera que se levantaba a enseñar otra cosa que no fuese lo que la iglesia romana papal enseñaba, oh querido, se metían en problemas y muy serios. Si había algún sacerdote que enseñaba otras cosas, le iba muy mal, a tal punto que los podían quemar en la hoguera, los quemaban vivos. Se le enseñaba a la gente a confiar en sus propias obras para el perdón de pecados, largas peregrinaciones, obras de penitencia, la donación de grandes sumas de dinero a la iglesia, todo para ganarse el favor de Dios. También aquí mismo en el libro El conflicto de los siglos, igualmente en la página 23, miren lo que dice a continuación. Dice, la fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él le invistiese de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. ¡Wow! ¡Qué tremendo, querido! ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta? La iglesia enseñaba a confiar y a practicar doctrinas, creencias fuera de las doctrinas bíblicas. Jezabel fomentaba el culto a Baal. La iglesia romana papal comenzó a fomentar como doctrinas la adoración a los santos,
las festividades paganas con un frente cristiano. La iglesia romana comenzó a crecer imparablemente. Fue la época en que la iglesia comenzó a crecer arriba más y más y más y más, a tal punto que tenía una influencia tremenda entre iglesia y Estado. Si el Papa no le daba el visto bueno a un emperador, ya sea de Inglaterra, de España, no era declarado emperador, porque al Papa no le parecía que fuese el mejor emperador para tal país. Y cuidado, si el emperador se rebelaba en contra de la iglesia. La iglesia romana también tenía su ejército para combatir a los herejes. Hay otro pasaje que quisiera compartir contigo, y se encuentra en esta ocasión en este mismo libro, Conflicto de los Siglos, pero en la página 24. De hecho, se lo encuentro por aquí. Dice: el altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores, y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sabes, en este mismo tiempo, la Iglesia Romana Papal creó la Santa Inquisición. ¿Sabes qué es eso? Eran varias instituciones, católicas por supuesto, dedicadas a la supresión de la herejía. En otras palabras, estas instituciones se encargaban de castigar, de matar, y de destruir y de desaparecer, si fuese posible, a toda herejía, a todos los herejes. O sea, a todos los que pensaran distintos de lo que pensaba la Iglesia romana. Lo mismito que Jezabel en el Antiguo Testamento. La Iglesia romana también lo estaba haciendo. Porque simbolizaba, está simbolizada como la Jezabel del Antiguo Testamento. Por las obras, por cómo se condujo, cómo se comportó, cómo hizo y desvió a la iglesia cristiana a creer otras creencias, costumbres, prácticas que no eran bíblicas. Todo esto nos lleva a la conclusión que la iglesia romana papal representa a Jezabel de nuestro estudio, la cual sedujo a todo siervo de Dios, ministros, laicos, gente común, y les enseñó doctrinas no bíblicas, sin bases en la palabra de Dios, y los sedujo a que creyesen las nuevas doctrinas y creencias de la Iglesia Católica. Oh, querido, esto es tremendo, esto es difícil, esto es muy delicado, porque la Iglesia romana introdujo más en esta época de la Iglesia de Tiatira el paganismo al cristianismo. ¿Cómo? Introdujo prácticas paganas, costumbres paganas, sin bases bíblicas. ¿Te das cuenta? Uno que a mí me llama mucho la atención es las peregrinaciones. Yo fui católico también. Y créeme, me fue difícil entender que estaba practicando costumbres que no me estaban sirviendo para mi salvación.
irte de rodillas, sangrando tus rodillas, para merecerte el perdón de Dios. Tú no tienes que estar de rodillas subiendo una cuesta, una montaña, para que Dios te perdone. Con el hecho de que confíes que Dios te perdona, Dios lo hace, lo hará. Confía en Dios y Dios te va a perdonar. No necesitas hacer largas peregrinaciones para merecerte el perdón de Dios. No tienes que hacer obras, como le enseñaban en ese tiempo la iglesia romana al cristianismo en la Edad Media. No tienes que hacer largas peregrinaciones para poder aceptar, para poder creer, para poder entender que te estás mereciendo la salvación. No tienes que obedecer los mandamientos de Dios para merecerte la salvación. ¿Me explico? No necesitas hacer esto. Tienes que confiar en Jesús, que Él te ofrece la salvación gratuitamente, sin que tú hagas nada. La iglesia romana introdujo, mira, hay muchas costumbres, creencias, doctrinas de la iglesia romana que no son bíblicas. El Papa se comenzó a declarar el mismo Dios en la tierra, con autoridad como si fuera Dios. Y esto ya leímos el pasaje, 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, donde dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo uno, Jesucristo. Ahora la iglesia romana dice que sí hay, y que es el Papa, y tienes que obedecerlo, porque es el representante Dios en la tierra, porque se dice profeta de Dios, ser el mensajero de Dios, ser el representante de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta qué tan delicado es estas creencias, costumbres de la iglesia romana, que comenzó a introducirlas en la Edad Media, en la época de la iglesia de Tiatira? Hasta aquí vamos a cubrir la segunda parte que le titulamos Descifrando a Jezabel en nuestro estudio de la iglesia, del mensaje a la iglesia de Tiatira. Ojalá que hayas comprendido, hayas entendido un poquito la importancia, el por qué Jesús le dice a la iglesia de Tiatira de esta Jezabel que vivió en esta época y que aún está viva, la iglesia romana papal, el para la iglesia católica, con las mismas creencias hasta hoy en día. Yo te invito a que reflexionemos un poquito acerca de este mensaje. No, que la intención no es atacar a los católicos, a la iglesia católica. No, querido. Mi intención es estudiar el libro de Apocalipsis. Y yo no puedo pasar por alto algo que el pasaje nos está describiendo, nos está relatando, nos está diciendo. Porque por algo está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje hasta hoy, hasta este momento, hasta ahorita que estamos estudiando, hasta este pasaje, el mensaje que quisiera que te llevaras en tu mente en ese día, es que Dios quiere que no nos desviemos de los principios bíblicos por costumbres, por creencias, porque alguien dice que es así. No, querido. Vayamos a la palabra de Dios y descubramos las verdades bíblicas de cómo debemos creer a Dios, cómo debemos de creer en Jesús.
¿Y qué es lo que Jesús pide de nosotros? Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Es mi oración y mi deseo en esta tarde. Hasta pronto y que Dios te bendiga.